Max Weber. Este sociólogo que nace en 1864 y fallece en 1920 es reconocido como más que un sociólogo porque realizó estudios y producciones en variados campos o ramas de conocimiento, entre ellas estudios de economía, de religión, de filosofía, de derecho, entre muchas otras, por ejemplo. Al explicar las características de la sociedad capitalista, Weber lo que hizo fue poner el énfasis en los valores o las ideas, ¿sí? Esta por ahí es la diferencia central que hay entre Weber y Marx, porque Marx puso todo el énfasis o el peso de la explicación del mundo capitalista en los factores o los elementos económicos. Weber, por su parte, va a decir que lo que define el capitalismo como tal son sus ideas y los valores que caracterizaron esa sociedad. Su preocupación va a ser a lo largo de su obra explicar el origen y el carácter del capitalismo. A eso dedica sus esfuerzos. Estudió a la sociedad comparativamente. Su método recibe el nombre de histórico comparativo porque lo que hace es estudiar distintas sociedades y comparar para descubrir por qué es que la sociedad capitalista apareció cuando apareció y dónde apareció, en Europa, ¿no? Que nosotros ya sabemos que apareció con las revoluciones. Bien, en este análisis comparativo, histórico-comparativo, lo que lo va a llevar a descubrir es que el factor determinante o que aparece para que la sociedad capitalista tenga lugar, surja, es la reforma protestante. Esta reforma protestante es un movimiento religioso, un movimiento de ideas. Y lo que va a hacer Martín Lutero, que es el promotor y difusor de la reforma protestante, es invitar a las personas a leer las Sagradas Escrituras por sí mismas, ¿sí? Entonces, por primera vez la religión interpela al individuo. Entonces, Weber lo que va a decir es que esta interpelación al individuo, esto de decirle vos podés, está en tus manos, no tenés que esperar a que otro te lo diga, va a fomentar o se va a relacionar con el espíritu de lucro y las relaciones de mercado que van a ser las predominantes en el mundo capitalista. En sintonía con estas ideas, Weber llegó a decir que las ideas y los valores culturales son las que ayudan a constituir una determinada sociedad y al fin y al cabo conforman las acciones individuales que llevamos adelante. A partir de su esquema de pensamiento, llegó también a decir que la burocracia y la ciencia eran claves en la sociedad capitalista, tanto o más importantes que el capitalismo mismo. ¿Por qué? Porque la ciencia había traído todo el progreso o el desarrollo tecnológico que había permitido que la sociedad se transforme en lo que se transformó, ¿no? Una sociedad industrializada. Y la burocracia era la única forma eficaz de organizar racionalmente a grupos numerosos de personas. Las grandes masas que se aglomeraron alrededor de las fábricas eran todo un tema a administrar. Era todo un tema a organizar socialmente y él dice que la burocracia, la forma de organización burocrática fue la respuesta más eficaz para lograrlo. Para Weber, la burocracia es la organización principal y primera del sistema capitalista. Organiza el trabajo en donde cada uno tiene su función y todo funciona como una máquina perfecta. Él no es que esté defendiendo la burocracia, aclarémoslo, sino que define que esta forma de organización que encuentra la sociedad capitalista es la que hizo posible que la sociedad se ponga en marcha como tal, digamos. Bueno, describió el avance científico a la tecnología moderna y a la burocracia como racionalización, como la organización de la vida en términos de eficacia, ¿sí? Él creía que estos elementos permitían una vida racionalmente ordenada, si se quiere, ¿no? Después, como ustedes bien leyeron, su visión es pesimista y va a decir que esa racionalización acaba siendo absurda porque la burocracia nos hace hacer eso, ¿no? Tomar decisiones o tener que operar con cuestiones que a veces son ilógicas, ¿no? Pero bueno, las cosas se hacen así y entonces si yo quiero acceder a determinadas cosas tengo que aceptar todos los trámites burocráticos o los pasos burocráticos que las cosas implican.
Dentro de su esquema de contenidos, Weber va a usar como unidad de análisis al individuo, porque cree que el individuo es el único que alberga intenciones y valores respecto a las acciones que lleva adelante, ¿sí? Podemos saber por qué un individuo hace tal o cual cosa, va a decir él. Y esta es la diferencia, una de las diferencias principales que hay entre Weber y Durkheim, porque Durkheim creía que nunca se podía estudiar objetivamente lo que había detrás de la acción de un individuo. Bien, entonces Weber lo que va a decir es que el hombre acciona, ¿sí? El individuo genera acciones sociales y que esas acciones son las que definen de algún modo el tipo de sociedad que tenemos. Esas acciones sociales de los individuos se encuentran en el mundo social con otras acciones de otros individuos, ¿sí? Que tienen sus propios fines. Cuando las acciones se encuentran, cuando las intenciones de los sujetos se encuentran, hablamos de relaciones sociales. A través de todas estas categorías es que él va a explicar el mundo social. Va a decir que el tipo de acción que tenemos es lo que define el tipo de sociedad que tenemos. Para poder entender eso, Weber hizo una clasificación de 4 tipos de acciones. Habló de acciones racionales con arreglo a fines, de acciones racionales con arreglo a valores, de acciones afectivas y de acciones tradicionales. Las acciones racionales con arreglo a fines son aquellas que nosotros llevamos adelante después de considerar el interés o la intención que tenemos y qué es lo que queremos, los medios que tenemos para conseguirlo y qué cosas tenemos que hacer para lograrlo, ¿sí? Este tipo de acción es la que define nuestra sociedad. La mayor parte de las relaciones que sostenemos a diario son acciones tradicionales, son acciones racionales con arreglo a fines, va a decir Weber, ¿sí? Son las que en nuestro mundo se consideran válidas, legítimas. Mientras que existen también las acciones racionales con arreglo a valores, aquellas que en donde lo que me motiva es un valor, ¿sí? Lo hago porque está bien decir la verdad, es lo correcto, lo hago porque tiene que ver con el sentido de justicia que yo sostengo, ¿sí? Detrás de las acciones que emprendo hay un valor con el cual me identifico. Después van a estar las acciones afectivas, que son aquellas que hago porque quiero a alguien, porque me nace, porque lo siento, ¿sí? Por amor, amistad, familia. Y finalmente están las acciones tradicionales, aquellas acciones en donde el individuo no se pregunta o cuestiona por qué lo va a hacer, sino que lo hace directamente porque siempre se ha hecho de ese modo. Weber va a decir que las acciones que caracterizan el mundo capitalista son las acciones racionales con arreglo a fines. Hacemos todo después de considerar lo que queremos, lo que deseamos, porque el mundo capitalista nos presenta eso como necesidad, ponderando los medios que tenemos para lograrlo y accionando en el sentido que haya que accionar para obtenerlo finalmente. Entonces el tipo de acción racional con arreglo a fines es el que define el mundo capitalista que tenemos. Los individuos, va a decir Weber, recurren a la acción que en ese momento la sociedad considera legítima o válida. Y en el mundo capitalista ese tipo de acción son las acciones racionales con arreglo a fines. En esta organización del mundo capitalista que Weber analiza, entonces el individuo aprende a manejarse por lo que es correcto, por lo que es legal, ¿sí? O lo correcto equivale en este mundo capitalista a lo que es legal o legítimo. Weber va a decir entonces que la organización es legal, racional y burocrática.